Buenas tardes a todos ustedes y, en primer lugar, muchas gracias, querido Ángel, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de España, por esta amable invitación de compartir este momento, esta asamblea anual y esta clausura con todos vosotros. También, por supuesto, para Agustín Herrero, mi reconocimiento en este, yo no diría porque no me gusta hablar de fin, sino de continuación de nueva etapa que sin duda ahora empiezas y la vida continúa sin duda. Y también mi reconocimiento como ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España y en nombre del Gobierno para el trabajo que has hecho no solo por Cooperativas Agroalimentarias de España, sino por todo nuestro sector agrario y ganadero y nuestro mundo rural. Creo que como director general de Cooperativas Agroalimentarias de España has hecho un excelente trabajo y, sobre todo, en estos 4 años que soy ministro de Agricultura he tenido ocasión de tratarte y de comprobar tu profesionalidad y tu humanidad, y mis palabras de reconocimiento van también unidas a las de tu mujer que te acompaña aquí y a toda tu familia. Y también a todos ustedes, a todos vosotros, si me permitís, a todos los miembros, por supuesto, del Consejo Rector, de Cooperativas Agroalimentarias de España, pero de todas las federaciones, de los consejos rectores, gerentes, también los representantes de partidos políticos, de organizaciones agrarias, de entidades financieras, muy especialmente el presidente de Cajamar, que pertenece también a esta familia, y, por supuesto, el equipo del Ministerio, José Miguel Herrero, Miguel Ruiz, Anabel Pascual, y a todos ustedes, señoras y señores. Este es un acto que tuve ocasión de participar ya en ocasiones anteriores como ministro. La verdad es que da una gran alegría que esté hoy esta sala llena. El año pasado teníamos restricciones, ¿verdad, Ángel?, de aforo. También estuvo muy bien el acto, pero evidentemente con menos participación. Y yo creo que es muy importante el que de nuevo retomemos esa vida y ese contacto social que yo creo que también está en el alma de las cooperativas y del movimiento cooperativo y de la economía social. Justamente hace un par de horas participaba en la reunión del Consejo de Ministros, donde hemos aprobado el PERTE de la economía social, que el pasado viernes presentaba el presidente del Gobierno en Moncloa, en la presidencia del Gobierno. Algunos de los presentes estaban también allí y, efectivamente, bueno, pues hoy hemos ratificado oficialmente en nombre del Consejo de Ministros esa aprobación. Creo que el papel de cooperativas, lo he dicho en público y lo reitero hoy ante vosotros, ha sido clave en todo este periodo reciente, muy difícil, que hemos pasado con la pandemia y ahora con la situación provocada por la invasión rusa de Ucrania, y lo va a continuar siendo. Pero me gustaría centrarme en un punto que creo que es muy importante. No voy a dar tampoco, lo ha dicho muy bien Ángel, para eso están las memorias y demás, datos estadísticos de lo que sois, lo que pesáis y todo lo demás. A mí hay 2 referencias que me gusta mucho utilizar, ¿no? Una, lo que significa desde el punto de vista, evidentemente, de la producción final agraria, ¿no? Prácticamente el 65% de la producción, del valor de la producción final agraria de España está en vuestras manos. Y también de las ventas netas de la industria agroalimentaria, un 26%. Eso es muy importante en un contexto de un país como el nuestro, que es un país de buenos alimentos y de buenas bebidas, y evidentemente de buenos agricultores, buenos ganaderos, buenos industriales y buenos cooperativistas como vosotros, porque un país que es capaz de vender más en el exterior de lo que consume, es decir, que estamos en este momento vendiendo al exterior 61.300 millones de euros, lo cual supone más de la mitad de la producción del conjunto de nuestra cadena agroalimentaria, es sin duda un gran país. Y lo somos, España es un gran país. Y somos una potencia agroalimentaria en el mundo. Hace poco mencionaba la estadística, lo veía en una publicación en The Economist, de cada 100 unidades que entran en el comercio agroalimentario mundial, 4 vienen de España. Diréis, 4 sobre 100, pero 4 sobre 100 del conjunto del mundo. Eso significa que somos lo que somos
el octavo país exportador ya hemos pasado a ser el séptimo, por cierto, somos ya el séptimo del mundo, y un país que pesa mucho, como es lógico, no solo en la cultura, en la historia, en el fútbol, sino también en la producción de alimentos y bebidas, que es una cosa tremendamente importante. Y además, las 3.700 cooperativas agroalimentarias de España son mucho más que eso. Vosotros utilizáis una expresión que a mí siempre me ha gustado mucho y que he acabado convirtiendo en parte de mi discurso como ministro, que es esa de que una cooperativa jamás se deslocaliza. Y es verdad. Y muchos de los presentes, y lo sé de primera mano porque lo he vivido y lo vivo, sois el eje de la comarca, la provincia, la comunidad autónoma en la que estáis radicados. Y eso, desde el punto de vista económico, social y territorial, es fundamental, pero también es fundamental desde el punto de vista humano. Y yo quiero subrayarlo aquí porque me parece que no es un elemento pequeño, sino al contrario, en un momento difícil como este, y agradezco mucho el llamamiento que has hecho a la solidaridad con los agricultores y los ganaderos y también con las cooperativas de Ucrania, porque creo que es un momento en que tenemos que tener nuestro pensamiento y nuestro corazón al lado de quienes están sufriendo una situación absolutamente injusta. Y evidentemente quiero referirme a un tema que tú has mencionado y en el cual confieso, bajo el control de Jerónima, que habéis hecho probablemente un cierto progreso, pero al que tenéis que hacer más. Hace un par de semanas presentábamos el nuevo Censo Agrario de España. Es muy interesante. Os recomiendo su lectura y verla, al menos la nota del Instituto Nacional de Estadística, porque refleja muy bien la fotografía de lo que es el sector agroalimentario español. Y en el año 2009, la anterior edición, el 21% de los titulares efectivos de explotaciones agrarias y ganaderas eran mujeres, las titulares. Explotación efectiva, no jurídica, no nominal, efectiva. En esta última de este año, edición de nuestro censo agrario, es de un 28,4%. Mi deseo como ministro, y digo deseo porque yo prefiero en este caso la incitación a la regulación, creo que al menos ese debería ser vuestro baremo mínimo, porque efectivamente creo que en el camino hacia la paridad, hacia la igualdad, creo que ese es un elemento muy importante y sé que lo estáis teniendo en cuenta, lo hemos conversado muchas veces y quiero decirlo. Lógicamente el tiempo avanza, pero me has provocado como todos los años, Ángel. Claro, porque si el ministro interviene después de lo que tú has dicho y el ministro no se refiere a los temas que tú has evocado, pues evidentemente será que el ministro no tiene respuesta. Y el ministro tiene respuesta, como tú sabes, muy bien, porque para eso trabajamos 7 días, 24 horas aquí y todo el magnífico equipo que me honro en dirigir. Y empezaré por la ley de cadena. La ley de cadena que además, como tú has dicho, y escuchamos lo que nos pedisteis, hemos adaptado a la realidad del mundo cooperativo. Bueno, esto ha costado, como todo cuesta, hacer las cosas, ¿no? Hubo incluso quien pidió informes jurídicos si esto era de acuerdo con la ley, si encajaba o no encajaba y tal. Todo eso ya se ha olvidado, dinero mal gastado, porque yo tenía muy claro que encajaba perfectamente en lo que queríamos y en lo que pretendíamos desde el punto de vista de nuestro sector. Y yo comprendo que haya quien pida inmediatez, pero os digo una cosa, y esa es la buena noticia. La ley de cadena está ya funcionando. Y está funcionando y se está notando en un momento como este. Lo discutía ayer por la tarde mismo en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos en relación de cómo se están produciendo ese incremento de costes, ese incremento del precio de los insumos, evidentemente el equilibrio en torno a la cadena, que en otra situación, en otra crisis anterior, habría sido directa, yo diría que casi del 100% sobre la cabeza del agricultor o del ganadero. Cosa, y lo digo, comprendiendo que haya mucha gente que lo esté pasando mal o regular, evidentemente no se ha producido de igual modo. Y esto que aún no hemos alcanzado ni la altura ni la velocidad de crucero. El año que viene entrará en vigor el nuevo registro de contratos electrónico de contratos, que será un elemento también importante, pero conseguir que agricultores y ganaderos perciban
precios dignos por sus productos, me parece algo absolutamente elemental, que no se destruya valor a lo largo de la cadena y que evidentemente haya una transparencia en la formación de precios. Y quiero decir también en voz alta algo que he escuchado que algunos dicen ya, lo dicen en Francia y lo dicen aquí con la ley de Galim y a veces con la ley de cadena. De la inflación no tienen la culpa ni agricultores ni ganaderos. Estamos viviendo un momento de incremento de los insumos que vienen derivados de los mercados internacionales y ese es el factor que está produciéndose. Por tanto, si se quiere señalar a otro, sería lo mismo de decir que el incremento o el logro de un salario digno es la causa de la inflación de la economía. No es así, y lo quiero decir bien claro. No me gustan los argumentos negativos, pero lo digo en voz alta para que nadie se equivoque sobre ello. La ley de cadena es una ley moderna, es una ley que está avanzando, en la que estamos trabajando bien con las comunidades autónomas, con unas mejor que con otras, donde todo el mundo tiene que jugar un papel, también vosotros como cooperativas, las organizaciones profesionales agrarias, evidentemente, denunciando aquellas situaciones, y para eso la ley lo habilita, que estén fuera de la ley y nosotros haremos la tarea pública que nos corresponde y continuaremos avanzando en ello. Segundo tema, la política agrícola común y el plan estratégico. Efectivamente, hace un momento decías, con razón, presidente, querido Ángel, cómo están las cosas y qué es lo que tenemos que hacer. Dentro de unos días, el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley del paraguas legal, es decir, del proyecto de ley de aplicación de la PAC en España. Este año tenemos previsto aprobar en el Consejo de Ministros, de aquí a diciembre, 18 decretos. Mi pretensión es que, evidentemente, todo agricultor, en el momento de la siembra, en este otoño, sepa ya exactamente de hacia dónde van las cosas y, sobre todo, de cara a la declaración de la PAC de la primavera del año 2023. Tenemos previsto que la Comisión Europea, hablaba hace unos días con el comisario antes del verano, apruebe definitivamente el Plan Estratégico Nacional de España. Quedan unos pequeños toques, unas pequeñas cuestiones, bueno, algunos no son pequeños, por ejemplo, la ayuda acoplada para el olivar tradicional, la ayuda asociada, que será la fórmula final que vamos a utilizar después de conversar con la Comisión Europea, pero evidentemente hemos hecho un ejercicio muy complicado y lo quiero reivindicar en voz alta, empezando por reivindicar, y me lo permitiréis, el equipo de mi ministerio. Hoy Fernando Miranda no está aquí presente, está representando al Ministerio en Lisboa, en el Comité de Frutas y Hortalizas entre España, Portugal y Francia, pero él, dirigiendo a todo el equipo del Ministerio, a las 300 aproximadamente funcionarios que han participado en este plan estratégico, han hecho un trabajo que, como me decía hace algunas semanas Jaime Lamo de Espinosa, nadie había hecho en España desde el Plan de Estabilización de 1959. En segundo lugar, el diálogo y la participación. Y yo quiero agradeceros a cooperativas agroalimentarias. Tú lo has dicho y además lo has dicho con mucha sinceridad y mucha honradez. Tú eres una persona honrada, Ángel, te conozco hace mucho tiempo y también lo eres en un micrófono, y lo has dicho. Fijaros, habéis tenido dificultad en vuestras federaciones sectoriales y también territoriales en fijar una posición. ¿Qué quiero decir de las organizaciones agrarias? Que me lo aceptarán cariñosamente. Bueno, pues yo soy el único ministro del Gobierno de España. Por tanto, el ministro que tiene que hacer la síntesis de lo que me dicen los 17 consejeros y consejeras y de las posiciones de cada uno. Yo estoy muy orgulloso del resultado final, porque en un país tan complejo, tan diverso agronómicamente, con las características que tenemos en todos los territorios, en todos los sectores, hemos conseguido un resultado final que es un resultado que creo que es equilibrado y que será bueno para el conjunto, yo creo, de los sectores de nuestro sector agroalimentario. Empezando por la dotación económica, que a pesar de la salida del Reino Unido hemos conseguido que sea la misma del periodo anterior. Y esto es muy importante. Y después, para hacer frente a los grandes retos que tenemos ante nosotros. Primero, y estoy de acuerdo contigo, el reto de la rentabilidad. Si algo no es rentable, no puede existir. No cabe sostenibilidad que no se base en la rentabilidad. Pero también en los retos que sabéis que son reales. Después hablaré de seguros, los retos del cambio climático y los retos de la preservación del medio ambiente. Los retos fundamental, y quiero agradecer el trabajo que estáis haciendo
y que hoy mismo se ha premiado en relación con el relevo generacional, que es absolutamente fundamental de cara al futuro. Y finalmente, evidentemente, ese gran reto que supone la innovación y la digitalización, que son elementos clave de cara al futuro de todo nuestro sector. Todo eso lo queremos y lo podemos hacer con la PAC. Y antes reivindicabas, y yo soy muy respetuoso, en nombre de cooperativas y la posición que tomó el Consejo Rector, vuestras posiciones, entre comillas, reivindicativas. Y me parece bien, siempre que no confundáis el papel con las organizaciones profesionales agrarias, porque sois empresas y os corresponde un papel fundamental en todo lo que corresponde no solo a la gestión y a la creación del valor, que es la misión de una cooperativa agroalimentaria como empresa, y de repartirlo entre los socios y entre la sociedad, sino también en la implementación de esa PAC. Y os pido, y cuento con vosotros, en que todo lo que supone de novedad esta nueva política agrícola común, desde el punto de vista de pedagogía, desde el punto de vista de explicación, estoy seguro que voy a contar con vosotros. Vamos a hacer un esfuerzo muy grande en el Ministerio. Creo que todas las comunidades autónomas también lo van a hacer, también las organizaciones profesionales agrarias, pero cuento particularmente con vosotros en esa tarea que yo creo que es muy importante de cara al futuro. Yo creo que el balance va a ser positivo. Tenemos, evidentemente, una situación de convergencia en relación con las 50 regiones que bajan a 20. Decía el presidente de Coagral hace un momento que el pago de una zona determinada era diferente del de otro. Efectivamente, es una característica nuestra. Es un país tan diverso el nuestro que hemos bajado de 50 a 20. El que tiene más tiene 2 y normalmente pues es otro territorio, ¿verdad?, situado fuera de la península, ¿verdad? Pero quiero decir sinceramente que creo que hemos hecho un esfuerzo muy claro desde como nos pedía la Unión Europea y como era lógico desde el punto de vista de la convergencia, desde el punto de vista del reparto, también desde el punto de vista del pago redistributivo. Y ahora tenemos una gran novedad, aparte de los apoyos de las organizaciones de frutas profesionales, de frutas y hortalizas, el apoyo al sector del algodón, el apoyo al sector del vino, en la nueva ayuda asociada al olivar tradicional, y tenemos una gran novedad que son los ecoesquemas, que creo que hay que aprovechar. Tú lo has dicho muy bien, no hay que perder un solo euro que llegue a España. Y para eso nos hace falta, evidentemente, una tarea, yo creo que muy importante, y por tanto concluyo este apartado. Creo que el resultado, los veremos y lo juzgaremos en el año 23, va a ser en este sentido positivo. Y estamos hablando de fondos europeos. Y yo creo que no hay que perder la perspectiva del conjunto. Me lo habréis oído decir. Este periodo entre ahora, 2022, y el año 2027, el fin de la próxima PAC, va a suponer para España, aproximadamente para el sector, una inyección de fondos públicos que estará en torno a los 55.000 millones de euros. La mayor cantidad en el periodo más corto de tiempo desde nuestro ingreso en las comunidades europeas en 1986. Y aparte de la PAC, vamos a tener el Fondo Europeo Marítimo de la Pesca y la Acuicultura, que interesa mucho a vuestros hermanos de las cofradías de pescadores también, y vamos a tener lo referente al Next Generation EU, al plan de recuperación, tanto en lo que se refiere al llamado componente 3, que, como tú decías, recordabas, gestiona el Ministerio, como al PERTE agroalimentario, como a otros elementos, por ejemplo, en materia de economía circular o en materia de digitalización. En definitiva, yo creo que fondos suficientes para llevar adelante y sé muy bien de vuestro interés por estar ahí presentes y efectivamente jugar un papel. La convocatoria en relación con el PERTE agroalimentario respecto a la industria agroalimentaria, lo anunciaba el presidente del Gobierno en Ciudad Real hace un par de semanas, tendrá lugar en torno al 15 de junio y yo creo que es un momento muy importante de cara al desarrollo. Y no quiero dejar de mencionar todas las partes que desde el Ministerio, de forma directa o indirecta, gestionamos, las relativas a la modernización del regadío, a hacer sostenible nuestro regadío, que es fundamental y en el cual muchos de vosotros estáis
lógicamente implicados, los temas de la agricultura de precisión, que es el presente ya y el futuro de nuestra agricultura, y la innovación y la digitalización, que son un elemento también absolutamente fundamental. Como sabéis, a mí me gusta hablar de la nueva extensión agraria digital, que es probablemente uno de los elementos más importantes de cara al futuro de nuestro trabajo. No quiero cansaros con mis palabras, pero como decía antes, sigo el mismo esquema que ha seguido vuestro presidente, muy brevemente con algunas pinceladas, y quisiera hacer referencia a ellas. Estamos pasando un momento complicado. Cuando estábamos saliendo de la pandemia, se produjo ya algún desajuste entre la oferta y la demanda a nivel internacional. La demanda tiró más rápido de lo que estaba previsto y la oferta tardó en reaccionar. Esto lo vimos, por ejemplo, en los transportes, en los fletes, pero también lo vimos en muchos otros elementos, consecuencia de lo cual se produjeron algunos desajustes que, por desgracia, se han incrementado claramente en este momento en relación con la guerra que tenemos en Europa, la invasión rusa de Ucrania, la guerra de Putin. Y todo eso ha producido incremento del precio del petróleo, del gas, de los fertilizantes, de las materias primas, de los cereales y de las oleaginosas. Y eso ha conducido a una situación que realmente es preocupante, unida a una situación específica de España y del sur de Europa, que es la relativa a la sequía. Por eso hemos aprobado 2 decretos leyes y 2 decisiones en el Gobierno, el 4/2022 y el 6/2022, que cronológicamente se refieren a ambos temas, al tema de la sequía y al tema de la guerra. En relación con el tema de la sequía, y creo que lo has mencionado de pasada, hemos establecido una reducción, como sabéis, en la declaración respecto al IRPF del año 21 de un 20% horizontal sobre el conjunto, aparte de lo aprobado hace unos días por el Ministerio de Hacienda, la orden anual en materia de módulos. Yo creo que es un paso adelante importante, además de todas las otras medidas contenidas en relación con los cánones y con los derechos de riego y con los pagos vinculados a los derechos de riego y demás. Por tanto, una medida que globalmente, y por no extenderme, se ha valorado financieramente y presupuestariamente en torno a unos 430 millones de inyección aproximadamente en el sector. Y un segundo conjunto de medidas que son, yo creo que muy importantes, porque responden a un momento actual, pero también al seguimiento de ese momento. Es decir, lo referente a los costes energéticos, los 20 cents en relación con todas las gasolinas, incluido el gasóleo profesional, pero también, y quiero subrayarlo, en el paquete de ayudas que ayer mismo anunciaba, hemos empezado a abonar en relación con el sector lácteo. Un sector que para mí ha sido un sector de preocupación siempre y para vosotros también. Es un sector donde la cadena de valor y los márgenes de beneficio han estado siempre al límite y en ocasiones fuera del límite, y donde evidentemente, estamos viéndolo en los últimos datos sobre el precio pagado, estamos consiguiendo avances, pero que necesitaba y necesita, aparte de los pagos de la PAC, de algún apoyo específico. Por eso, cuando llevamos el paquete, yo llevé al Consejo de Ministros esa ayuda de 169 millones de euros para el vacuno de leche, también para el ovino y el caprino de leche, que supone, a partir de ayer empezamos a abonar 159 millones, es el 94% de las ayudas, y que supone, como bien sabéis, para una explotación de 100 vacas aproximadamente unos 16.400 euros, 500 ovejas vienen a ser unos 7.300 euros, digo como media, y unas 600 cabras vienen a ser 4.900 euros. Es un elemento suplementario, pero yo creo que es algo que ponemos evidentemente a disposición y, ojo, como sabéis, no por petición, sino por exhibición en un mecanismo que hemos conseguido que en 8 semanas se pueda pagar, muy importante. Pero no es el único elemento. En Bruselas yo llevé en el mes de marzo 7 reivindicaciones en nombre de España, consensuadas con las comunidades autónomas, que por cierto el Parlamento Europeo nos copió íntegras. Y esas 7 reivindicaciones conseguimos 5 en marzo, una
en abril y otra en mayo, finalmente. Y hemos conseguido, efectivamente, no solo lo referente a la PAC y los adelantos de la PAC, sino, por ejemplo, lo relativo al barbecho. Y abro aquí un paréntesis. No lo he mencionado antes en relación con el tema de la PAC. No tengáis preocupación porque yo no la tengo. La realidad siempre se impone. La echas por la puerta y se te mete por la ventana. Por tanto, Ángel, no tengáis preocupación con el tema de la sostenibilidad y de la granja a la mesa. Se leen titulares y propuestas y cuestiones. A la realidad no se le puede dar la vuelta. Y si una explotación no es sostenible, no es sostenible. Por tanto, ¿qué quiero decir con ello? Que cuando haga falta adaptar algo, yo como ministro seré el primero que lo pediré. Como hemos pedido, por ejemplo, el tema de los barbechos este año, que está funcionando. Y como para el próximo año, si es necesario, y para eso estamos evaluando el Ministerio y estoy en contacto con mis colegas europeos para ver cómo situamos la estrategia, si son necesarias excepciones o nuevas propuestas o demandas de cara a la aplicación de la PAC en el año 2023. Tengámoslo claro. En este momento hace falta avanzar hacia la sostenibilidad, por supuesto, y estaréis de acuerdo conmigo. Pero hace falta también, en este momento, una producción en cantidad y calidad de alimentos y bebidas que sea suficiente y es un elemento absolutamente fundamental. Las ayudas del FEADER transformadas en posibles ayudas a agricultores y ganaderos, los temas relativos a ese fondo de 64,5 millones de euros comunitarios, que España ha sido uno de los raros países de la Unión Europea. Hemos sido, creo, 3 o 4 los que hemos aumentado el 200% de esa cantidad y la semana que viene llevaré al Consejo de Ministros el reparto de los 193 millones que suponen también un apoyo a todos los sectores ganaderos de carne y también al sector de los cítricos por la situación particular que ha sufrido en esta campaña y en relación con el contexto actual. No quiero cansaros más con este tema, simplemente deciros que como ministro y el Gobierno está siguiendo muy de cerca la situación y la evolución, evidentemente, de los mercados. Nosotros tenemos un abastecimiento, lo sabéis muy bien, asegurado en España. Es verdad que con precios superiores, asegurado en la Unión Europea, pero no todo el mundo está igual en el mundo. Y debemos, sinceramente, y ya en este mismo momento, en Bruselas, esta mañana, se discutía de la situación y las perspectivas desde el punto de vista alimentario de muchas partes del mundo, aquí al lado, en el norte de África, en Oriente Medio, también en algunos países de América Latina o de Asia, pensad en Egipto, en Túnez, en Senegal o en Líbano, que dependen en mucha medida de la importación de cereales o de oleaginosas de Ucrania y la situación actual. Por tanto, lo estamos siguiendo muy de cerca y no dudaremos en adoptar como Gobierno las medidas que sean necesarias a este respecto. Y simplemente unos apuntes en relación con temas que os interesan y que vuestro presidente ha mencionado hace un momento. Y uno de ellos es un tema de éxito y que muchos de los presentes representáis como presidentes o miembros de los consejos rectores de cooperativas que son entidades asociativas prioritarias. Efectivamente, en el próximo programación y en el plan estratégico está incluida una dotación específica. Concretamente, en el año 2023 calculamos en aproximadamente 50 millones de euros la cantidad que vamos a dedicar a las entidades asociativas prioritarias, que han sido un éxito en la implementación de estas medidas y donde también, evidentemente, vamos a, de acuerdo con el diálogo que hemos mantenido con el sector, que hemos mantenido con vosotros como cooperativas agroalimentarias de España, vamos a revisar la normativa porque hay, sin duda, entidades que creemos que son claramente y legítimamente, deben serlo, beneficiarias de estas ayudas y que no se han podido acoger a las mismas. He tenido ocasión de reunirme personalmente con muchos de vosotros al respecto y sin poner en tela de juicio el buen trabajo que se ha hecho hasta ahora, evidentemente este va a ser un elemento muy importante de cara al futuro. Seguros agrarios. Entiendo la preocupación y lo has expresado en voz alta, pero sinceramente como ministro me corresponde mantener el equilibrio en un sistema que es absolutamente inédito en Europa. Solo nosotros, Austria tiene algo ligeramente parecido, pero no tan completo como el nuestro. Tenemos que asegurar, en primer lugar, que sea un elemento de apoyo, como queréis, a agricultores y a ganaderos,
pero al mismo tiempo que tenga viabilidad desde el punto de vista financiero. Y esto implica aportaciones públicas, pero también más elementos. Ojo, está bien que estemos hablando del tema, pero a fecha 30 de abril, las cantidades que se han peritado como indemnizaciones para este año suman ya 380 millones de euros. Pensad que el año 2021 lo hemos cerrado con 723 millones de euros de indemnizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Y lo decía antes hablando del cambio climático, que tenemos una problemática distinta. Todos nosotros hemos vivido situaciones en el pasado, cuando éramos niños o más jóvenes de lo que somos ahora, pues donde se producían fenómenos cada 10, 15 años. Ahora se producen 1 o 2 al año. Yo comprendo perfectamente la preocupación, en particular, de todo lo que se ha pasado, pero en particular de las últimas heladas, que ha sido durísimo en España, tanto para el sector de la fruta como lo ha sido para el almendro y como muchos otros sectores. Y yo soy perfectamente consciente y estamos intentando con las comunidades autónomas articular también los apoyos que sean necesarios, complementarios al tema del seguro agrario. Pero hablemos con tranquilidad, con reposo, como siempre lo hago con vosotros, del tema del seguro. El seguro hay que mantenerlo y mejorarlo. Y sobre todo tener una perspectiva. Ahora lo estamos subvencionando al 30%, como sabéis, de la prima en el presupuesto general del Estado, aparte de lo que corresponde y dan algunas comunidades autónomas, aportan, es muy importante de cara al futuro. Y finalmente, una referencia al tratamiento en frío, que es un tema que han apreciado muchas cooperativas y gracias por el mensaje que emitisteis y sin duda, pues no solo en la Comunidad Valenciana, sino en Andalucía y en el resto de España. Lo comentaba antes de entrar en este acto. Yo creo que es un elemento muy importante, pero no solo por la medida de protección frente a la falsa polilla de la naranja que se haya adoptado, sino porque, y así se lo decía la comisaria Kyriakides hace 8 días, el lunes de la semana pasada en su despacho en Bruselas, este es un elemento en el cual la Comisión Europea no puede fallar. Si hay un riesgo que procede del exterior, aquí está la Comisión y aquí tiene que demostrar su capacidad de defender el interés europeo. Y yo creo que en este caso ha sido así. Y debo corregirte, te planteo una enmienda, Ángel. No fue Francia la que propuso las cláusulas de espejo, fui yo, fue España. España propuso las cláusulas de espejo. Francia, como en todo lo que hacemos bien, nos copia, nos quiere copiar en el seguro, nos copió en el tema. Yo estoy encantado. Ahora tienen la presidencia de la Unión, tenemos un Consejo de Ministros en 2 semanas y el tema, me veré como siempre con Ramón antes del Consejo de Ministros, me tomaré un café y hablaremos del tema con Ramón Armengol y también ahí vamos a hablar efectivamente de las cláusulas de espejo y del tema de futuro. Es un elemento que tenedlo claro y yo lo tengo muy claro, es un tema de intentar, no es sencillo técnicamente porque hace falta la compatibilidad con la Organización Mundial de Comercio, pero que sin duda ganaremos, porque no se puede pedir que en Europa solo se admitan los televisores o los enchufes que correspondan a la norma técnica europea y que alguien produzca fuera de la Unión Europea en condiciones distintas. No me refiero a las salariales, que es un elemento distinto, me refiero a técnicas, utilización de productos fitosanitarios y otros a las nuestras. Bien, he sido un poco largo, pero ha sido tu culpa, Ángel, por haber tratado demasiados temas y no quiero olvidarme de lo más importante de este acto, que es la felicitación a todos los premiados, a Coagral, a la agrupación de cooperativas del Valle del Jerte, a COVAP, a mis paisanos de COVAP y a TROPS, porque creo que habéis hecho un trabajo magnífico. Yo cada año, la verdad es que no sé, pero la capacidad, yo comprendo que el jurado tenga dificultades, ¿no? Porque nuestro sector y vosotros en las cooperativas realmente pues tenéis un alto nivel competitivo entre vosotros. Voy a concluir. Sinceramente, creo que estamos en el buen camino. Este es un momento duro, complejo, con muchas incertidumbres, ¿no? Creo que alguien decía antes en uno de los discursos hace falta certidumbre. Bueno, ya nos gustaría a todos. Yo intento siempre certidumbre, pero certidumbre basada en realidades, no basada en fantasías. Y la certidumbre basada en realidades significa que este es un momento complicado. Y lo sabéis muy bien.
desde el punto de vista de los costes, desde el punto de vista de los fertilizantes, de los piensos, de muchas cosas. Pero, en cambio, considerando que es un momento complejo y difícil, soy muy optimista de cara al futuro. Y muy optimista porque creo que también en ese esfuerzo que hacemos todos y en esa capacidad de competir, y viendo lo que veo en mi país, en España, como veis vosotros, y lo que veo en el exterior, no solo tenemos posibilidad de salir adelante, sino podemos tener posibilidad de salir adelante avanzando y consiguiendo vender más y mejor en España y fuera de España. Los datos que daba antes en materia de exportación significan algo, ese puesto que hemos ganado a nivel mundial. Pero es que nos queda muchísimo por hacer. Nos queda muchísimo por hacer y no quiero mencionar ningún sector en particular porque todos ellos me son queridos, pero desde el punto de vista del trabajo y de la exportación. Pero yo creo que un elemento fundamental, y vosotros lo protagonizáis, es, primero, creación de valor. Es absolutamente fundamental. Crear valor. Y crear valor significa crear también rentabilidad y crear calidad en todo el producto que estemos haciendo. Yo creo que si somos capaces de unir todos estos elementos, tendremos sin duda futuro. Y la base de todo, mujeres y hombres que son capaces de hacerlo. Como lo sois, pues nada más que deciros que adelante, que contáis como siempre. Sabéis que soy muy parcial, todo lo que digo es muy parcial en relación con vosotros, pero que tenéis un aliado en el ministro que os habla y que vamos a continuar trabajando juntos porque el año que viene premiemos de nuevo a cooperativas que lo hayan hecho de forma excelente. Estoy convencido de que será así, pero sobre todo para que en nombre y para todos los socios cooperativistas de nuestro país y de vuestras cooperativas consigamos vender más y mejor y a mejor precio, sin duda en España y fuera de España. Muchas gracias, adelante y a por vuestro congreso, que creo que lo será finalmente después de los aplazamientos y donde me honraré sin duda en estar. Gracias a todos.